Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, el 12º Planeta, escrito por Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010, un gran investigador que consiguió leer, descifrar, traducir las tablillas sumerias. Y continuando la lectura de este libro, decimos, la salida y el ocaso de diversas estrellas se tenía por importante en la antigüedad, y el cálculo preciso del equinoccio de primavera que daba entrada al año nuevo se relacionaba con la casa zodiacal, el zodíaco, en la cual tenía lugar. Debido a la precesión, el equinoccio de primavera y los demás fenómenos celestes, al retardarse de año en año, terminaba por retrasarse todo un signo zodiacal cada 2160 años. Nuestros astrónomos continúan empleando el punto cero, el primer punto de Aries, que marcó el equinoccio de primavera alrededor del año 900 a.C. Pero este punto se encuentra ahora bien entrado en la casa de Piscis, en los alrededores del 2100 después de Cristo. El equinoccio de primavera comenzará a ocupar la casa precedente, o sea, la de Acuario. Esto es lo que están queriendo decir los que afirman que estamos a punto de entrar en la era de Acuario. Debido a que el cambio de una casa zodiacal a otra lleva más de 2 milenios, 2000 años, una casa zodiacal del Toro al Aries, del Aries al que le sigue, que es el Piscis. Entonces son el tiempo de una casa a otra, el tiempo de una casa a otra, ¿no? O de aquí a aquí o de aquí a acá. Son miles de años. Debido a que el cambio de una casa zodiacal a otra lleva más de 2 milenios, los expertos se preguntan cómo y dónde pudo enterarse Hiparco, aquel griego, del tema de la precesión en el siglo II a.C. Ahora sabemos que su fuente fue Sumeria. Los descubrimientos del profesor Langdon revelan que el calendario nipuriano, establecido alrededor del 4400 a.C., en la era de Tauro, refleja el conocimiento de la precesión y el cambio de casas zodiacales que tuvo lugar 2160 años antes de ese. La era del Tauro era la era que se le dedicó a Enlil, el tiempo de Enlil. ¿Recuerdan el libro perdido de Enki que Marduk hizo la guerra para quedarse con el trono diciendo que el tiempo de Enlil había acabado, que ahora era Aries, el cordero, la que era su representación en las casas zodiacales, entonces que le correspondiera el poder en la tierra por eso se luchó y se destruyó Sumeria con bombas nucleares. Entonces la era del Tauro, del Toro, que era la era de Enlil. Dice, en la era de Tauro refleja el conocimiento de la precesión y el cambio de casas zodiacales que tuvo lugar 2160 años antes de ese. El profesor Jeremías, que vinculó los textos astronómicos mesopotámicos con los textos astronómicos hititas, también era de la opinión de que las tablillas astronómicas más antiguas registraban el cambio de Tauro a Aries, de una casa zodiacal a otra.
y llegó a la conclusión de que los astrónomos mesopotámicos predijeron y anticiparon el cambio de Aries a Piscis. O sea, del toro al cordero, de Tauro a Aries. Suscribiéndose a estas conclusiones, el profesor Willy Hartner, en su obra La historia más antigua de las constelaciones en Oriente Próximo, sugería que los sumerios dejaron abundantes evidencias gráficas a tal efecto, de esos cambios de una casa zodiacal a otra. Llevaba más de 2000 años. Y dejaron evidencias gráficas a tal efecto. Cuando el equinoccio de primavera estaba en el signo de Tauro, el solsticio de verano tenía lugar en Leo. Hartner llamó la atención sobre el recurrente motivo del combate entre un toro y un león que aparece en las representaciones sumerias de las épocas más primitivas y sugirió que estos motivos reflejaban las posiciones claves de las constelaciones de Tauro o Toro y Leo o León para un observador en los 30 grados norte, la posición de la ciudad de Ur alrededor del 4000 a.C. La mayoría de los expertos consideran que la insistencia de los sumerios en Tauro como su primera constelación, que representaba el líder, el comandante supremo aquí en la tierra de los Anunnaki, el Tauro, la era de Tauro, fue la era más brillante de la civilización sumeria. Reconocían los sumerios en Tauro como su primera constelación. No solo es una evidencia de la antigüedad del zodíaco, fechado en los alrededores del 4000 a.C., sino también una prueba del momento en que la civilización sumeria tuvo sus repentinos comienzos. El profesor Jeremías, en su obra El Antiguo Testamento a la luz del Antiguo Oriente, encontró evidencias que demostraban que el punto cero cronológico zodiacal sumerio se puso precisamente entre el toro y los gemelos o Géminis. Por este y por otros datos llegó a la conclusión de que el zodíaco se trazó en la era de Géminis, la era de los gemelos. Es decir, aún antes de que comenzara la civilización sumeria. Entonces, no fueron los sumerios que lo hicieron, fueron los Anunnaki que fueron los que poblaron esa región de Mesopotamia antes de crear la civilización humana, muchos miles de años antes de la civilización sumeria. Una tablilla sumeria que hay en el Museo de Berlín, los europeos robándose las cosas de los otros países, como siempre, en el Museo de Berlín, está allá, almacenado cogiendo polvo. Una tablilla sumeria que hay en el Museo de Berlín, Alemania, comienza la lista de constelaciones zodiacales con la de Leo, con lo que nos remonta a los alrededores del 11.000 a.C., cuando el hombre recién comenzaba a labrar la tierra. Pero el profesor H.B. Hilprecht, en su obra La expedición babilónica de la Universidad de Pensilvania, fue aún más lejos, estudiando miles de tablillas que llevaban tabulaciones matemáticas, llegó a la conclusión de que todas las tablas de multiplicación y de división de las bibliotecas de los templos de Nippur y Sippar, aquellas dos ciudades de los Anunnaki antediluvianas y que fueron destruidos por el diluvio, Nippur, que era la ciudad donde vivía y comandaba el comandante general de los Anunnaki aquí en la tierra, que era Enlil. Esa era su ciudad, Nippur. Y Sippar, que era la ciudad pájaro, significa Sippar, donde
estaba el espacio puerto, y ahí comandaba ese espacio puerto un nieto de Enlil, Utu. Y dice, de los templos de Nippur y Sipar y de la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, se basan en el número 12.960.000. Al analizar este número y su significado, Hilprecht concluyó que solo podía estar relacionado con el fenómeno de la precesión y que los sumerios conocían el gran año de 25.920 años. Esa es la apreciación de ese autor H.B. Hilprecht. Claro está que es una sofisticación astronómica fantástica en una época imposible. Eso es lo que se piensa que era imposible, pero ya los Anunnakis estaban acá. Por eso se dan todos esos hechos. Del mismo modo que es evidente que los astrónomos sumerios poseían un conocimiento que posiblemente no podían haber adquirido por sí mismos. También existen evidencias que demuestran que gran parte de su conocimiento no eran de uso práctico para ellos. Entonces otras personas era que los usaban, esos conocimientos, los elaboraban esos conocimientos astronómicos, pura astronomía profundísima, más adelantada de la que tenemos hoy, miles de años más al frente. ¿Quiénes poseían? No eran los sumerios, no la necesitaban en su día a día. Entonces habían otros, ¿quiénes? Los Anunnaki. No eran de uso práctico para ellos tantos conocimientos. Esto no solo tiene que ver con los sofisticadísimos métodos astronómicos que se utilizaban. ¿Quién en la antigua Sumer necesitaba realmente establecer un ecuador celeste? La línea ecuatorial, ¿para qué? Sino también con la gran diversidad de textos elaborados que tratan de la medida de distancias entre las estrellas. ¿Quién podía hacer eso? Los sumerios no podían. ¿Para qué? No tenían los conocimientos ni la tecnología. ¿Quién necesitaba eso? Los Anunnaki, que viajaban de Nibiru a la Tierra y hacia otros planetas. Distancia entre las estrellas. El que va a viajar en el espacio es que necesita esas coordenadas. Uno de estos textos, conocido como AO 6478, no dicen cuál museo está, puede ser que sea en el mismo ese de Alemania, hace una lista de 26 estrellas visibles importantes a lo largo de una línea que en la actualidad llamamos el Trópico de Cáncer. Una línea imaginaria que hoy llamamos el Trópico de Cáncer. Es la parte norte después del Ecuador. El Trópico de Cáncer está aquí. El Trópico de Cáncer es la línea imaginaria por encima del Ecuador, el Trópico de Cáncer. Y por debajo del Ecuador, el Trópico de Capricornio. Dice uno de estos textos, entonces, hace una lista de 26 estrellas visibles importantes a lo largo de una línea que en la actualidad llamamos el Trópico de Cáncer, y da las distancias entre ellas medidas de 3 formas diferentes. El texto nos da primero las distancias entre estas estrellas en una unidad llamada Mana Shukultu, o sea, medido y pesado. Se cree que este era un ingenioso dispositivo que establecía una relación entre el peso del agua que escapaba por paso de tiempo. Está hablando de un espejo de agua que aparece en una foto de Inanna, que yo le decía en otro video que ella tiene una vestida de astronauta
y tiene en la mano, y los expertos europeos por ignorantes dicen, es un jarrón para colocar flores, un astronauta. ¿Para qué va a tener un jarrón? La brutalidad de esta gente, la ignorancia. Es un espejo de agua para saber la posición de las estrellas. Y ellos decían y le pusieron a la estatua, a la mujer del jarrón, una estatua de Inanna vestida de astronauta con un espejo de agua que parece un jarrón. Fíjese, aquí lo dice Zecharia Sitchin. Dice, se cree que este era un ingenioso dispositivo. La segunda columna dice, hablando del espejo de agua, se cree que este era un ingenioso dispositivo que establecía una relación entre el peso del agua que escapaba por paso de tiempo. Hacía posible la determinación de distancia entre dos estrellas en términos de tiempo. Por eso Inanna aparece con lo que parece un jarrón en la mano y vestida de piloto, un espejo de agua. A medida que tiene adentro unos agujeros muy pequeños, a medida que el agua va escapando, hay un mecanismo que le ayuda al piloto, si tiene experiencia en ese método, de saber la distancia entre una estrella y otra. Ese es el aparejo. Quien descubrió que es un espejo de agua para medir distancia entre las estrellas es la mujer que les mencioné, Ruth Amaryllis Sotomayor, que es del Ecuador y residente en España, que ha escrito mucho sobre estos temas, de las culturas que salieron de aquí, de los Andes, que fueron allá a Sumeria. Los sumerios fueron de los Andes allá, por eso no se les sabe el nombre. Los europeos nunca pudieron decir qué pueblo era aquel. Y un inglés ahí se inventó, tiene que ser sumerio, porque en una tablilla dice que el rey de Sumer, y ahí le plantó Sumer y Sumerio, y los otros le siguieron, pero no sabían, no era el nombre de ellos. ¿De dónde vinieron? Nunca pudieron decirlo. Y esa mujer, investigadora, que hace historia científica, Ruth Amaryllis Sotomayor, los videos de ella están en YouTube, es la que descubre que esos pueblos que no se le conoce el nombre, los sumerios, y el significado de Sumeria o Sumer, eso vino de aquí, de los Andes, se fueron allá. Eso va en contra de la visión europeísta que dice que aquí era un continente nuevo, que no había nada. Es falso. Los nuevos con relación a nosotros son ellos, los europeos, no tenían nada. Esta cultura, ¿y por qué esta cultura fueron las que se desplazaron hacia allá? Porque eran grandes navegantes, tenían grandes conocimientos astronómicos. Esos espejos de agua los inventaron las mujeres científicas de algunas razas que salieron de los Andes. ¿Y quién le enseñó a esa raza de los Andes? Blancas, negras y rojas que salieron de ahí. Ahí ese era el dominio de Ninurta, el hijo de Enlil. Después que Marduk ocupó Babilonia entera, después de la guerra nuclear que destruyó la civilización sumeria, Enlil y su hijo Ninurta vinieron aquí a América, a sus dominios, en los Andes. Y ahí ellos fueron los que le transmitieron esos grandes conocimientos astronómicos a esas culturas que salieron de ahí y se fueron a Asia, a Medio Oriente. De ahí son los sumerios. Y Ruth dice cuál es el nombre verdadero de eso que ese inglés le llamó sumerios. Vean los videos de esa mujer, Ruth Amaryllis Sotomayor, en YouTube. Y sigue diciendo el libro, entonces hablábamos de ese espejo de agua, que lo que Zecharia mismo Sitchin aquí no sabe decir cuál es el nombre. Solamente dice, este era un ingenioso, una unidad, dice, para medir la medida y pesado, dice, medir la distancia entre las estrellas. Se cree que este era un ingenioso dispositivo, él no da el nombre, Zecharia Sitchin no lo sabe tampoco.
Se cree que este era un ingenioso dispositivo que establecía una relación entre el peso del agua que escapaba por paso de tiempo. ¿Ven? Cruz Marilli explica este detalle, este dispositivo bien detalladamente. Espejo de agua en muchas partes de América, del país de América, está esos espejos de agua, hasta en rocas está reflejado. Ahí fue esculpido el espejo de agua. Hacía posible la determinación de distancia entre dos estrellas en términos de tiempo. ¿Quién necesitaba eso? Los que viajaban por el espacio. ¿Y quién podía viajar por el espacio y tenía la tecnología? Los sumerios, no. Los Anunnaki. La segunda columna de distancias estaba en términos de grados del arco de los cielos. El día total, día y noche, se dividía en 12 horas. El arco de los cielos comprendía un círculo total de 360 grados. Así pues, un veru, o hora doble, significado, representaba 30 grados del arco de los cielos. Con este método, el paso del tiempo en la Tierra proporcionaba una medida de las distancias en grados entre los cuerpos celestes nombrados. Esta astronomía tan profunda viene de los Anunnaki. Ellos viajaban en el espacio, de Nibiru acá, podían elaborar esa astronomía tan profunda. Los sumerios, ¿para qué la necesitaban si no viajaban? En naves por el espacio, no tenían esa tecnología. El tercer método de medida era el Veru Ina Shame, que significa longitud en los cielos. Un escritor llamado F. Turao Danjin, que escribió una obra llamada Distancias entre estrellas fijas, señaló que mientras los dos primeros métodos estaban relacionados con otro fenómeno, el tercer método, el método de longitud en los cielos, proporcionaba medidas absolutas. Un Veru celeste, según Turao Danjin y otros, era el equivalente a 10.692 metros de nuestros días. La distancia en los cielos entre las 26 estrellas se calculó en el texto sumando 655.200 Veru trazados en los cielos. ¿Pura astronomía para quién? Para los astronautas, señores, de las naves espaciales. Disponer de 3 métodos diferentes de medida de distancias entre estrellas indica la gran importancia que se le daba al tema. Sin embargo, ¿quién entre los hombres y las mujeres de Sumer necesitaba este conocimiento y quién de ellos pudo diseñar estos métodos y utilizarlos de forma tan precisa? La única respuesta posible es que los Nefilim, llamados así en la Biblia, los Nefilim, son los Anunnaki, los Anakins, también se le llama en la Biblia. Disponían de ese conocimiento y precisaban de tan exactas medidas para viajar por el espacio. ¿Cómo lo hacían? Capaces de hacer viajes espaciales, los expertos europeos no consiguen explicar estas cosas, estos 3 métodos, porque no aceptan lo que ya viene en las tablillas sumerias, que los Anunnaki vinieron de Nibiru, fundaron la civilización aquí en la Tierra, crearon el al terrestre y tenían esa tecnología y la usaban. Por eso se explica todos estos detalles en tablillas sumerias. Sumeria porque fueron encontrados en el valle de Mesopotamia, donde estaban las ciudades que fundaron los Anunnaki, que anterior a la civilización sumeria, esas regiones que comandaban los Anunnaki ahí en Mesopotamia.
Entonces por eso no le encuentran sentido a las tablillas, no las saben explicar, porque no aceptan esa información que ya está en las tablillas de que esas personas vinieron de Nibiru, los Anunnaki, y se quedaron aquí a buscar oro. Y tenían esa capacidad, esa tecnología para ir y venir en el espacio, de su planeta hasta acá, o de acá hasta Marte, de Marte acá, de la Luna hacia acá. Capaces de hacer viajes espaciales después de llegar a la Tierra desde otro planeta y de recorrer los cielos de la Tierra. Los Nefilim, llamados así en la Biblia, eran los únicos que podían poseer, y de hecho poseían, en los albores de la civilización humana, los sofisticados métodos, las matemáticas y los conceptos de una astronomía avanzada, así como la necesidad de enseñar a los escribas humanos a copiar y registrar meticulosamente tablas y más tablas de distancias en los cielos, órdenes de estrellas y grupos de estrellas, salidas y ocasos del Sol, un complejo calendario solar, lunar, terrestre y el resto de conocimientos notables tanto del cielo como de la tierra. Es lógico, señores, solo ellos que viajaban necesitaban estas informaciones. Ante este panorama, se puede creer aún que los astrónomos mesopotámicos, dirigidos por los Nefilim, no supieran de la existencia de planetas más allá de Saturno. Se pregunta Zecharia Sitchin, que no conocieran Urano, Neptuno y Plutón. ¿Acaso sus conocimientos sobre la misma familia de la Tierra, el sistema solar, eran menos completos que los de las distantes estrellas, su orden y sus distancias? La información astronómica de los tiempos antiguos se conservaba en centenares de textos detallados, hasta con detalles, de listas de cuerpos celestes pulcramente dispuestas según el orden celeste, o según los dioses, los meses, las tierras o las constelaciones con las que estaban relacionados. A uno de estos textos, analizado por el escritor Ernesto F. Weidner en su obra Manual de Astronomía Babilónica, se le ha llegado a llamar la Gran Lista de Estrellas. Los sumerios conocían nuestro sistema solar y más allá, porque esa información se la habían transmitido los Anunnaki, que iban más allá del sistema, viajando hacia su planeta Nibiru. Dice lista de estrellas, gran lista de estrellas. En él se hace una relación en esta obra de este escritor Ernesto F. Weidner, Manual de Astronomía Babilónica. En este manual se hace una relación en 5 columnas de decenas de cuerpos celestes en función de sus relaciones mutuas, de los meses, de los países y deidades. Otro texto lista correctamente las principales estrellas de las constelaciones zodiacales. Un texto indexado como BM 86378, parece que está en el mismo Museo de Berlín, en Alemania, así numerado. Ordenaba en su parte no deteriorada, o sea que hay otra parte que se deterioró con el tiempo, un texto, 71 cuerpos celestes por su situación en los cielos, y acerca de textos así podríamos estar hablando una y otra vez. Entonces Zecharia Sitchin tuvo acceso a estos documentos en el Museo de Berlín, que no los estudian ellos, los alemanes, ni se lo dan a los otros para que los estudien. Tienen todo ahí acumulado, ese conocimiento. Se robaron las tablillas allá en Mesopotamia
y todo está en el museo allá cogiendo polvo. Igual hacen los españoles con documentos y arqueología de América. Se la robaron y la tienen allá cogiendo polvo, no la sacan, para que las personas que investigan de aquí no sepan realmente la historia verdadera y le saquen provecho a esos documentos que son de aquí, son nuestros, se los llevaron hacia allá. Los tienen allá, prefieren que se pudran cogiendo polvo en los museos de ellos, pero no se lo dan a los estudiosos de acá. No se los facilitan ni los publican tampoco. Dice, gran cantidad de expertos se esforzaron por dar sentido a esta legión de textos. Los expertos esforzándose por darle sentido. ¿Qué sentido le van a encontrar si no aceptan lo que plantea Zecharia Sitchin y que está en las tablillas, claramente escrito, que los Anunnaki vinieron de Nibiru acá y viajaban en el espacio y tenían sus naves y llevaron a viajar algunos terrestres al espacio? Si no aceptan eso, no hay manera de que entiendan esos textos. Se pueden matar y no lo van. Gran cantidad de expertos, todos europeos, se esforzaron por dar sentido a esta legión de textos. Europeos y estadounidenses no lo consiguen. Y en particular por identificar correctamente los planetas de nuestro sistema solar. Aunque sus resultados parecen ser confusos, ¿ven? Zecharia Sitchin está criticando a los llamados expertos europeos estadounidenses. Los resultados de estos señores son confusos. Comienza mal, termina mal. Como ya sabemos, dice Zecharia Sitchin, sus esfuerzos estaban condenados al fracaso. El esfuerzo de estos llamados expertos europeos y estadounidenses, porque no aceptan lo lógico, que le da sentido a los textos, que esa presencia en nuestro planeta de los Anunnaki. Como ya sabemos, sus esfuerzos estaban condenados al fracaso debido a la incorrecta suposición de que los sumerios y sus sucesores no sabían que el sistema solar era heliocéntrico. Suponían que los sumerios no sabían que los planetas giraban alrededor del Sol, sistema heliocéntrico. Que la Tierra no era más que otro planeta y que había más planetas más allá de Saturno. Por esa ignorancia no podían entender los textos y llegaban a resultados erróneos. Eso es lo que está criticándoles Zecharia Sitchin a esos llamados expertos. Al pasar por alto la posibilidad de que algunos de los nombres de las listas de estrellas se le pudieran aplicar a la misma Tierra, y al intentar aplicar los otros muchos nombres y epítetos solo a los 5 planetas que, según creían esos expertos, conocían los sumerios, suposiciones equivocadas, pensaban que los sumerios solo conocían hasta Saturno y que eran ignorantes de lo que había más allá. Eran ellos los expertos europeos y estadounidenses que no sabían, no los sumerios lo sabían. ¿Quién le dio ese conocimiento? Los Anunnaki. Algunos de ellos llegaban a sugerir, de estos famosos llamados expertos, que la confusión no era suya. Estos expertos europeos le echan la culpa a los caldeos de su ignorancia. Algunos de ellos llegaron a sugerir que la confusión no era suya, sino de los caldeos, por algún motivo desconocido. Ni saben cuál es el motivo. Dicen, los caldeos intercambiaron los nombres de los 5 planetas conocidos. O sea, lo mismo que hace la comunidad científica hoy para ocultar la información. ¿Sí? A las personas comunes y corrientes que ven naves, que ven ovni, que son abducidos, que entran en las naves, que hablan de los seres que están dentro de las naves. Cuando dan sus testimonios, ¿qué hacen esos expertos? Esos llamados científicos estadounidenses, europeos, lo descalifican inmediatamente. Le dicen que son ignorantes y que lo que vieron fue un globo, no fue un ovni. O sea, le están diciendo, usted ni sabe distinguir entre un globo o un ovni, un avión o un helicóptero. Le están diciendo ignorante, o sea, descalifican al que no está dentro
del grupo ignorante que es la llamada comunidad científica. Y aquí y vienen con eso desde hace mucho tiempo. Le echaron la culpa a los caldeos. No, eran los caldeos que están equivocados, porque confundieron los nombres. No eran los expertos europeos. Dicen los expertos, no, es que por algún motivo que no sabemos cuál, ve que ignorancia, los caldeos intercambiaron los nombres de los 5 planetas conocidos. Los sumerios se referían a todos los cuerpos celestes, todos, dice Zecharia Sitchin, planetas, estrellas y constelaciones como Mul. Ya existía la palabra entonces para llamar a todos, no a los 5 que conocían esos expertos europeos y estadounidenses. Y tenían el término era Mul, para referirse a todos los cuerpos celestes, planetas, estrellas y constelaciones. Lo que brilla en las alturas, significa Mul, M-U-L, Mul. El término acadio, Katkabi, fue aplicado también por babilonios y asirios para designar a cualquier cuerpo celeste. ¿Qué es lo que refleja esto, señor? Que Zecharia Sitchin, que pudo descifrar, interpretar, leer, transcribir las tablillas sumerias, estos benditos expertos europeos, estadounidenses, no pudieron. Y se inventaban cosas. Y fíjense hasta dónde llega la ignorancia. Echarle la culpa a los sumerios y a los caldeos. Fueron ellos que se equivocaron, no fuimos nosotros. El ignorante, ¿no? Le echa la culpa al que sabe. Esa manía que tienen los europeos de pensar que ellos son como lo máximo en conocimiento de la humanidad. Y viven con eso y están convencidos de eso. Lo que los hace más ignorantes aún. Dice, el término acadio Katkabi fue aplicado también por babilonios y asirios para designar a cualquier cuerpo celeste. Esta práctica acabó frustrando a los expertos. ¿Ven? Está Zecharia Sitchin dándole dura a esos llamados expertos. Esta práctica que tenían los babilonios y los asirios de designar ya los cuerpos celestes a todos, acabó frustrando a los expertos que intentaban desentrañar los antiguos textos astronómicos, intentando descifrar lo que había en las tablillas. Pero, dice Zecharia Sitchin, algunos Mul, como ya mencionamos, L-M-U-L, lo que brilla en las alturas, algunos Mul, a los que se calificaba de Lubat, designaban claramente a los planetas de nuestro sistema solar. Sabiendo que el nombre griego para los planetas era errantes, los expertos, vuelve otra vez, en todas sus obras Zecharia Sitchin critica a los expertos. Los que puedan leer las obras de Zecharia Sitchin van a descubrir ese detalle. En todas las obras él menciona a los expertos y los critica veladamente, porque son tercos e ignorantes, lo han demostrado hasta el día de hoy. Sabiendo que el nombre griego para los planetas era errantes, los expertos, dice, los expertos leyeron Lubat como, en lugar de errante, leyeron como oveja errante. A partir de Lu, aquello que se pastorea. Y Bat, que es Lubat, entonces la palabra entera, oveja errante, y Bat, alto, muy lejos. Eso es una confusión del caramba que hicieron estos expertos para interpretar estos textos y por eso no salían a camino. El término griego errante lo interpretan como oveja errante. Aquello que se pastorea, dicen. Lubat y Bat, entonces alto, muy lejos. Interpretan uno y no saben relacionarlo con la otra parte de la palabra porque no ven, no entienden o no quieren aceptar. Y está hablando ya de la gran sabiduría astronómica que tenían los sumerios, los babilonios, los acadios. Pero, dice Zecharia Sitchin, ahora
que hemos mostrado que ahora, mejor dicho, hablando en singular, diría Zecharia Sitchin, pero ahora que he mostrado que los sumerios eran plenamente conscientes de la verdadera naturaleza de nuestro sistema solar, los otros significados del término Bad, que quiere decir lo antiguo, la fundación, diferente a como lo interpretan los expertos europeos estadounidenses, que decían alto, muy lejos, aquello que se pastorea. Zecharia Sitchin le da el sentido verdadero, entonces, más correcto. Dice, pero ahora que he mostrado, Zecharia Sitchin hablando, que los sumerios eran plenamente conscientes de la verdadera naturaleza de nuestro sistema solar, los otros significados del término Bat, lo antiguo, la fundación, aquel donde está la muerte, asumen una importancia directa. Estos últimos son epítetos adecuados para el sol, de donde se sigue que por Lubat, en lugar de oveja errante, como interpretaron los expertos, de donde se sigue que por Lubat los sumerios no entendían simplemente oveja errante, como dicen los expertos europeos y estadounidenses, oveja errante, sino oveja pastoreada por el sol, o sea, los planetas de nuestro sistema solar. Como si el sol era el pastor, el que pastorea a las ovejas que son los planetas. Esa simple imagen los expertos no consiguieron descifrar ni entenderla. Pero la situación y las relaciones de los Lubat entre ellos y con el Sol, o sea, de los planetas con el Sol, se describían en muchos textos astronómicos mesopotámicos. Había referencias a aquellos planetas que están arriba y aquellos que están debajo. Ya hacían la división, planeta de arriba y planeta de abajo. ¿Qué los dividía? El cinturón de asteroides. Kugler conjeturó acertadamente, dice Zecharia Sitchin, el tipo acertó, que el punto de referencia era la misma Tierra, porque fue desde aquí que elaboraron esos conocimientos, esas nomenclaturas, esas medidas. Pero, dice Zecharia Sitchin, en su mayor parte los planetas de los que se hablaba en el entramado de los textos astronómicos trataban de Mulmul, un término que tenía a los expertos en la incertidumbre, de nuevo, dándole a los llamados expertos europeos un término que tenía a los expertos en la incertidumbre, no saben. En ausencia de una solución mejor, la mayoría de los expertos acabaron coincidiendo en que el término Mulmul identificaba las Pléyades, un grupo de estrellas de la constelación de Tauro, y el único por el que pasaba el eje del equinoccio de primavera, tal como se veía desde Babilonia. Fueron hechos desde la Tierra. En los alrededores del 2200 a.C., los textos mesopotámicos solían indicar que el Mulmul estaba compuesto por 7 Lumash, que significa 7 errantes que son familiares. Y los expertos asumieron que se trataba de los miembros más brillantes de las Pléyades, que se pueden ver con el ojo desnudo. El hecho de que en función de la clasificación el grupo tenga bien 6, bien 9, el grupo tenga bien 6, bien 9 de tales estrellas y no 7, planteaba un problema. Parece que en este libro aquí la impresión comete algunos errores y uno tiene que leerlo bien porque
Hay palabras que deberían ser de otra manera y se repiten a veces. Yo leí una parte del libro aquí donde yo tuve que buscar el sentido a la palabra que el impresor colocó, donde decía Dios escribió perro. Pues uno tiene que leer el libro bien para corregirle algunas fallas de impresión. Son fallas de impresión al imprimir el libro. Parece que el corrector del libro no hizo muy bien el trabajo, que antes de uno publicar un libro, el libro se le pasa a un revisor de texto, la persona que se encarga de revisar el texto, corregirlo gramaticalmente, corregir algún error. Parece que no se sabe qué bebió, fumó y se le fueron muchos errores. El grupo, bien 6 o bien 9 de tales estrellas y no 7, planteaba un problema para los expertos, pero se dejó de lado. Cuando llegan los problemas, los expertos sacan el pie, pero se dejó de lado por falta de una idea mejor sobre el significado de Mulmul. Franz Kugler, en su obra La tradición de las estrellas y el servicio de las estrellas en Babel, escribió: aceptó a regañadientes las Pléyades como solución. Perdido. Pero, dice Zecharia Sitchin, expresó su asombro cuando descubrió que en los textos mesopotámicos se afirmaba, sin ningún tipo de ambigüedad, que Mulmul incluía no solo a los errantes, o sea, a los planetas del sistema solar, sino también al Sol y a la Luna, con lo que la idea de las Pléyades se hacía insostenible. Ese invento de los expertos que no saben, se inventaron, no, eso es referente a las Pléyades. Este escritor descubre que no es verdad. No se ponen de acuerdo por la ignorancia. Se refiere a los planetas, al Sol y a la Luna. Mulmul. Entonces la idea de las Pléyades queda descartada, como dice este Kugler. Es insostenible, no se sostiene esa teoría de que se refiere a las Pléyades. Kugler también se encontró con textos que afirmaban claramente que Mulmul Ul-Shu, 12, Mulmul es un grupo de 12, quiere decir, de los cuales 10 formaban un grupo diferenciado. Sugerimos, dice Zecharia Sitchin, que el término Mulmul se refería al sistema solar, utilizando la repetición Mulmul para indicar el grupo como una totalidad, como el cuerpo celeste que comprende todos los cuerpos celestes. Es la explicación que da Zecharia Sitchin a esta confusión que tenían en la cabeza esos expertos europeos. Charles Viroyu, en su obra La astrología caldea, transliteró un texto mesopotámico que está en la biblioteca de Berlín, clasificado como con la letra K y el número 3558, que describe a los miembros del grupo Mulmul o Kakabu. La última línea del texto es explícita, es clara. Kakabu. El número de sus cuerpos celestes es 12. Las estaciones de sus cuerpos celestes, 12. Los meses completos de la luna es 12. Los textos no dejan lugar a dudas, dice Zecharia Sitchin. El Mulmul, nuestro sistema solar, estaba compuesto por 12 miembros. ¿Ven? Son 12. Entonces hay un 12º planeta. Eso es lo que no querían aceptar los expertos, que hubiera un 12º planeta. Por eso daban vuelta y vuelta y le buscaban otro sentido al texto para no caer en la realidad. Terco hasta el final. Pero está claro, dice Zecharia Sitchin, y este Charles Viroyu lo descubrió. El número de sus cuerpos celestes, 12. Las estaciones de sus cuerpos celestes, 12. El número de sus cuerpos celestes, 12.
Recuérdense que ellos contaban el Sol y la Luna como planetas. Los meses completos de la Luna es 12. O sea, los textos no dejan lugar a dudas, dice Zecharia Sitchin. El Mun, nuestro sistema solar, estaba compuesto por 12 miembros. Quizás no debería de sorprendernos, pues, el erudito griego Diodoro, al explicar los 3 caminos de los caldeos y el consiguiente listado de 36 cuerpos celestes. ¿Recuerdan los 3 caminos de los caldeos? Se lo mostraba en una hoja. Aquí están, ¿no? Los 3 caminos. Aquí, 30 grados encima del Ecuador, al norte está el camino de Enlil. En el centro, 30 grados norte y 30 grados sur, ese espacio en el centro es el camino de Anu. Y aquí 30 grados al sur, camino de Ea o Enki. Esos son los 3 caminos que ellos diseñaron. Y eso fue diseño de Enki, no ellos, fue diseño de Enki. En el libro perdido de Enki, él mismo explica cómo hizo ese trabajo astronómico. Los 3 caminos. Dice, quizás no debería de sorprendernos, pues el erudito griego Diodoro, al explicar los 3 caminos, ven, eso que les mostré, de los caldeos y el consiguiente listado de 36 cuerpos celestes, afirmaba que de aquellos dioses celestes, ellos le llaman de dioses, porque le identifican con alguno de los principales Anunnaki, que creían que eran dioses. De aquellos dioses celestes, 12 poseen autoridad principal. A cada uno de estos, los caldeos les asignan un mes y un signo del zodíaco. Ernesto Wegener, en su obra El Zodíaco y los Caminos del Cielo, parece que era alemán Ernesto Wegener, informó que junto con el camino de Anu y sus 12 constelaciones zodiacales, o sea, en esta división imaginaria del espacio, el camino de Anu tenía 12 constelaciones que caían dentro del camino de Anu. Eso es lo que está queriendo decir el camino de Anu. 12 constelaciones. Aquí había un número de constelaciones, aquí había otro número y aquí caía otro número también. A eso se refiere. Dice que junto con el camino de Anu y sus 12 constelaciones, tenía 12 constelaciones este camino de Anu, y sus 12 constelaciones zodiacales, algunos textos se referían también al camino del Sol, que estaba compuesto también por 12 cuerpos celestes. El camino del Sol, el Sol, la Luna y 10 más. La línea 20 de la llamada tablilla TE, así clasificada en el museo ahí en Europa, te dice, la línea 20 de la tablilla TE dice Nafar 12 Sheremes. Eso es en ese idioma de los mesopotámicos. Halasha, Kabat, Lusha, Sin, Shamas. Hablando de dioses, los hijos de Enlil, Sin y Utu. Sin, Shamas, Ina, Libi, Iktiku, que significa todo en todo, 12 miembros a donde la luna y el sol pertenecen, donde orbitan los planetas. Sin, Shamas, el dios luna y el dios sol. 12 miembros a donde la luna y el sol pertenecen, donde orbitan los planetas. Ahora podemos comprender la importancia del número 12 en el mundo antiguo. En la Biblia, en los textos bíblicos que hablan de los Anunnaki, en los textos del Antiguo Testamento, hablan de estos personajes, los Anunnaki. Por eso aquel escritor, que fue un tiempo traductor del hebreo antiguo para el latín, llamado Mauro Biglino, que les mencioné una vez,
Mauro Biglino, un italiano que está dando muchas charlas en YouTube, la encuentran subtituladas en español, nos escribió el libro diciendo que la Biblia no es un libro sagrado, refiriéndose a los libros del Antiguo Testamento, porque simplemente hablan de estas personas, de los Anunnaki, sus hechos y de los terrestres que ellos crearon. Por eso dice que no es un libro sagrado que hable de Dios, de la divinidad, de la eternidad, ni de esas cosas, del pecado mortal y de la gloria de Dios. No habla, esos textos no hablan nada de eso, él dice. Por eso él dice, no es un libro sagrado, habla de unas personas que vinieron al planeta de otro lugar, cayeron a la tierra, dice, y crearon el ser con manipulación genética para que puedan y compren esos libros. La Biblia no es se vende en Amazon ese libro. La Biblia no es un libro sagrado, de Mauro Biglino. Dice, siguiendo la lectura, ahora podemos comprender la importancia del número 12 en el mundo antiguo. Ven que en los textos antiguos de la Biblia se habla mucho del número 12, los números. El gran círculo de dioses sumerios y por tanto los 12 planetas, contando el Sol y la Luna como planeta. Entonces los 12 miembros, los grandes dioses. Y el gran círculo de dioses sumerios y por tanto de los dioses olímpicos, ¿ves? Pasa para Grecia también la misma cuestión. Porque son los mismos personajes que pasan a diferentes culturas. A los griegos, a los egipcios, a los hititas, a los surritas. Son las mismas personas. Los Anunnaki. Y sus clasificaciones de los planetas como dioses y 12, el grupo principal también de los principales comandantes de ellos aquí en la Tierra. Eran 12, un círculo de 12. El panteón de los 12. El gran círculo de dioses sumerios y por tanto de los dioses olímpicos, en Grecia también, estaba compuesto exactamente por 12 miembros. Los dioses más jóvenes, los dioses, entre comillas, los dioses más jóvenes solo podían entrar en este círculo si se retiraban los dioses más viejos. Del mismo modo, cualquier puesto libre se tenía que ocupar para mantener el número divino de 12. No podía quedar vacante, tenía que ser ocupado. El principal círculo celeste, el camino del Sol, con sus 12 miembros, ¿por qué? Porque la Luna y el Sol y los otros hasta Plutón más Nibiru son 12. Esos son el 12, la familia del Sol. El principal círculo celeste, el camino del Sol, con sus 12 miembros, establecía el modelo según el cual cualquier otra franja celeste se dividía en 12 segmentos, o se le asignaban 12 cuerpos celestes de importancia. Por consiguiente, el año tenía 12 meses y el día tenía 12 horas dobles, 24. A cada división de Sumer se le asignaban 12 cuerpos celestes como medida de buena suerte. Muchos estudios, como el de S. Langdon en su obra llamada Menologías, o sea, ordenación por meses, Menologías babilónicas y el calendario semítico, muestra en esta obra de Langdon que la división del año en 12 meses estaba relacionada desde sus comienzos con los 12 grandes dioses. Otro escritor, parece que alemán, Fritz Hummel, en su obra llamada La astronomía de los antiguos caldeos, y otros escritores también, después de él, demostraron que los 12 meses estaban estrechamente conectados con los 12 signos zodiacales y que ambos se derivaban de los 12 cuerpos celestes principales, los 12 planetas del sistema solar. Otro escritor llamado Charles F. Jean, parece que era francés, en su obra La psicología sumeriana,
el léxico. ¿Sabes lo que es el léxico? El léxico son las palabras que forman un idioma, ¿no? El léxico de un idioma, el conjunto de todas las palabras que forman un idioma, el léxico. Pues de un idioma que habla alguna región en concreto. En esa obra, Lexicología Sumeriana, reprodujo una lista sumeria de 24 cuerpos celestes que emparejaban a las 12 constelaciones zodiacales con los 12 miembros del sistema solar. En un largo texto identificado por F. Thoreau Danjin, llamado Rituales Acadios, identificado como el programa del templo para la festividad de Año Nuevo en Babilonia, las evidencias para la consagración del número 12 como fenómeno celeste central son persuasivas, dice Charia Sitchin. El gran templo, el Esagila, que es el templo, la residencia de Marduk, ahí en Babilonia, el Esagil se le llamaba esa residencia, el gran templo le llamaban los terrestres, tenía 12 puertas. Marduk, el hijo de Enki, Ea, que tomó el poder ahí, se revestía de los poderes de todos los dioses celestes. Él se proclamó como el jefe de todos los dioses, le quitó el comando a Enlil, que era el comandante en jefe. Pero que ya incluso los sacerdotes que le servían ahí falsificaron la historia y le atribuyeron a Marduk no solamente ese era el jefe, el dios poderoso sobre todos los dioses, o sea, los Anunnaki, sino también que lo identificaron con su planeta, con Nibiru. Entonces, como que en el cielo también, en el sistema solar, el que comanda, el que manda, Nibiru, el planeta más grande del sistema solar, el número 12, es el que manda, el que le da los designios a otros planetas también. Lo llegaron a identificar hasta con el mismo planeta Nibiru, a Marduk. Entonces por eso se dice, el gran templo, el Esagila, la casa de Marduk en Babilonia, tenía 12 puertas. Marduk se revestía de los poderes de todos los dioses celestes al recitarse 12 veces la declaración que dice, mi Señor no es Él, mi Señor. Después se invocaba la misericordia del Dios 12 veces y la de su esposa 12 veces. Ya se formó todo un ritual. Los sumos sacerdotes, enseñados por Marduk, ya crearon un ritual alrededor de este número simbólico 12. 12 veces se recitaba la declaración. Y sigue diciendo, después se invocaba la misericordia del Dios 12 veces y la de su esposa 12 veces. El Dios estaba pegado, la esposa también estaba pegada. Entonces el Dios Marduk era Dios, entonces la esposa pasaba a ser diosa también. Después se invocaba la misericordia del Dios 12 veces y la de su esposa 12 veces. El total de 24 se emparejaba entonces con las 12 constelaciones del zodíaco y los 12 miembros del sistema solar. Los 12 planetas en nuestro sistema solar, incluyendo al planeta Nibiru. Ya eso está en los textos sumerios. ¿Quién se los enseñó? Los Anunnaki. ¿Quién no quieren ver? No querían ver y no quieren ver todavía esa realidad que está escrita en miles de textos, los llamados expertos europeos y estadounidenses. Por eso siguen adivinando ya lo que ha sido escrito claramente en los textos sumerios. Ellos que han descubierto algo y ya los sumerios lo sabían y está escrito. Lo que no lo aceptan y se los atribuyen ellos, los expertos europeos y estadounidenses, esos grandes descubrimientos que ellos piensan que son o que han hecho. En una señal de piedra tallada por un rey de Susa, una ciudad de Babilonia, con los símbolos, una ciudad de ahí de la región de Babilonia, no, de la región de Mesopotamia, Susa. En una señal de piedra tallada por un rey de Susa, una gran ciudad, con los símbolos de los cuerpos celestes, se representaban a estos 12 signos. Los 12
signos familiares del zodíaco y los símbolos que representan a los 12 miembros del sistema solar. Estos eran los 12 dioses astrales de Mesopotamia, el panteón mesopotámico, así como de los surritas, de otra cultura, los surritas, los hititas, los griegos, los egipcios y todos los demás panteones de la antigüedad. Tenían 12, lo copiaron de esa simbología que introdujeron los Anunnaki. Nosotros somos los 12 dioses, son los Anunnaki principales, los jefes, los principales comandantes de los que estaban aquí en la Tierra, esos 12, y se le atribuyeron planetas. Aunque nuestra base de cálculo natural, dice Zecharia Sitchin, es el número 10, nuestra base de cálculo natural es el número 10, recuérdense que ya también los sumerios usaban el 60, el cálculo centesimal, y no solamente el decimal, sesagesimal. Aunque nuestra base de cálculo natural es el número 10, el número 12 se impregnó en todos los temas celestes y divinos, mucho antes de que los sumerios desaparecieran con aquel ataque nuclear que destruyó la civilización sumeria, la nube venenosa que vino desde el norte y arrasó con toda la civilización sumeria hasta el sur de Irak. Y sigue diciendo entonces, hubo 12 titanes griegos. Anteriormente ya vimos que yo les dije, aunque nuestra base de cálculo natural es el número 10, el número 12 se impregnó en todos los temas celestes y divinos mucho antes de que los sumerios desaparecieran. Cuando habla aquí de los sumerios que desaparecieron, se refiere a ese hecho del ataque nuclear que fue lanzado en el norte, noroeste, y la nube del Mediterráneo lo desplazó, la nube venenosa la desplazó hacia el este y arrasó con todas las ciudades de Sumeria. Se salvó Babilonia y otros. Ahora, la desaparición de los sumerios, no todos se murieron, mucha gente se salvó, no estaba ahí, no estaban en el trayecto de la nube del viento venenoso. Muchos escaparon, como hicieron los Anunnaki, que huyeron todos en sus naves cuando supieron que llegaba la nube venenosa, el viento maligno. Entonces desaparecieron como civilización. Eso es lo que quiere decir aquí el libro, cuando dice que los sumerios desaparecieron. Porque todas las grandes ciudades fueron destruidas y no quedó nada. Hubo 12 titanes griegos, ¿ves? Pasando a la simbología de los dioses griegos, se sigue con el número 12. Hubo 12 titanes griegos, 12 tribus de Israel, ven, hasta el Antiguo Testamento, 12 partes en el mágico pectoral del sumo sacerdote de Israel, ahí está dividido en 12 partes. El poder de este 12 celeste se transmitió a los 12 apóstoles de Jesús. Fíjate a dónde pasó la simbología, que viene ya de los sumerios y los Anunnaki. Hasta los apóstoles de Jesús eran 12. Se usa la simbología como que eran 12, puede que hayan sido más. Hasta los 12 apóstoles de Jesús. E incluso en nuestro sistema decimal contamos del 1 al 12. Y solo tras el 12 volvemos al 10 y 3, al 13, 10 y 4, 14, ¿eh? Lo que usamos hoy. ¿De dónde surgió, pues, este poderoso y decisivo número 12? Se pregunta Zecharia Sitchin. La respuesta, de los cielos, los Anunnakis, que lo enseñaron a los sumerios. Pues el sistema solar, el Mulmul, como ya mencionamos, incluía también, además de todos los planetas que conocemos, el planeta de Anu, aquel cuyo símbolo, un cuerpo celeste radiante, representaba en la escritura, estaba representado como un símbolo de un cuerpo radiante, el planeta Nibiru, símbolo como el planeta radiante, la estrella radiante. Después se le agregó con el tiempo una cruz en el centro. Primero era un disco alado, como con ala, después se convirtió en una estrella brillante,
y después como con una cruz en el centro. Son evoluciones de la imaginación para representar al planeta Nibiru. Aquí aparece, fíjense, una estrella brillante. Aquí aparece la luna, el sol y el planeta Nibiru, la estrella brillante, ¿no? Y seguimos leyendo entonces, ¿de dónde surgió pues este poderoso y decisivo número 12? Le pregunta Secharia Sitchin y se responde, de los cielos, los Anunnaki. Pues el sistema solar, el Mun-Mul, incluía también, además de todos los planetas que conocemos, de Mercurio hasta Plutón, incluía también el planeta de Anu, aquel cuyo símbolo, un cuerpo celeste radiante, representaba en la escritura sumeria al dios Anu, el rey de Nibiru, y a lo divino, la morada celestial. Se le llamaba al planeta Nibiru la morada celestial. ¿Por qué? Porque es de los supuestos dioses, el jefe está allá en Nibiru, Anu. El Kabak del centro supremo, se refiriéndose al planeta Nibiru, el rey Anu en Nibiru. Tiene un sistema monárquico, un rey para todo el planeta. Es una de las ovejas en Mun-Mul, o sea, uno de los 12 planetas que están alrededor del Sol. ¿Ve? El Mun-Mul, el pastor con sus 12 ovejas. Y dice, explicaba un texto astronómico. Es una de las ovejas en Mun-Mul, en el sistema solar. Explicaba un texto astronómico. Y cuando Marduk usurpó la supremacía y sustituyó a Anu y a Enlil como el dios asociado a este planeta, Nibiru, los babilonios dijeron, el planeta de Marduk dentro del Mun-Mul aparece. El planeta número 12 dentro del sistema solar aparece, porque tiene una órbita de 3.600 años de la Tierra, entra al Sol y vuelve otra vez a su estrella muerta allá de donde vino acá. Fue capturado por Neptuno, fue capturado por Saturno, por Júpiter y entró dentro del sistema y el Sol lo capturó y se quedó ahí. Cada 3.600 años viene por estos alrededores de nuestro sistema solar y causa muchos cataclismos y desestabiliza los otros planetas del sistema solar. El planeta de Marduk dentro de Mun-Mul aparece, o sea, dentro del sistema solar aparece y desaparece también. Llega y se va. Al enseñarle a la humanidad la verdadera naturaleza de la tierra y los cielos, los Nefilim o Anunnaki no solo informaron a los antiguos sacerdotes astrónomos de la existencia de los planetas más allá de Saturno, sino también de la existencia del planeta más importante, el más grande que todos, aquel del cual vinieron, el 12º planeta, dice Secharia Sitchin. Vamos a terminar la lectura aquí, lectores, personas que ven este canal, para que no se haga muy larga. En la próxima continuamos con la parte que dice la epopeya de la creación del 12º planeta, un tema que ya vimos en la lectura del libro perdido de Enki. Gracias a todas y a todas por su atención. Hasta la próxima lectura.